En nuestra edición de hoy, segunda jornada internacional sobre la problemática de las adicciones en el mundo laboral. Avanza la construcción del paso bajo nivel de la avenida Nazca. Organizada por el equipo multidisciplinario de prevención de adicciones de la red social WOCRA, bajo el lema Construyendo políticas preventivas en espacios laborales. ¿Hacia dónde vamos? Se llevó a cabo la segunda jornada internacional sobre la problemática de las adicciones en el mundo laboral. El cierre de la jornada estuvo a cargo de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, quien subrayó la importancia de la capacitación de los delegados en el abordaje de estas temáticas para realizar una tarea de prevención y detención temprana en los lugares de trabajo y contribuir a la prevención integral de la salud de los trabajadores. Lo que hacemos como organización sindical, lo que han expuesto los distintos panelistas, a los cuales estamos muy agradecidos de que hayan tomado su tiempo para enriquecer los contenidos de la propuesta que buscamos de esta segunda jornada internacional, y ojalá que tengamos mayor volumen y que tengamos en serio una política sindical exteriorizada transversalmente, porque es parte de nuestra realidad lamentable hoy en el desarrollo del trabajo, la presencia de lo que significa la droga o las adicciones, y creo que si hay algo que es fundamental es no quedarnos con los brazos cruzados. Si hay algo que debemos hacer las organizaciones es justamente luchar por la vida. Cuando uno habla de un sindicato que es una organización natural, es natural porque es la asociación de trabajadores en una misma rama de producción que se asocian y que buscan de alguna manera una organización interna para la defensa de sus intereses, pero también para promover distintas acciones colaterales que tienen que ver con el desarrollo de su vida. Y ahora nos planteamos, no solamente no alcanza en el hoy y ahora, sino para las futuras generaciones. En nuestra organización sindical pretendemos que sea un camino positivo a ese tránsito de la vida laboral de ese compañero que llega a la construcción, que viene desmantelado, viene golpeado por la vida, viene ausente de solidaridad y donde todos lo miran, ¿no es cierto?, así medio de costado. Lo que decimos que WOCRA es tu casa y que más allá de la responsabilidad que podamos tener los dirigentes, WOCRA tiene que ser la representación cabal de lo que representa la esencia de ser un trabajador constructor. Así que en ese camino estamos, eso es lo que buscamos, de tener una fortaleza y un vínculo relacionado con los temas neurálgicos, los temas que tienen que ver con esta problemática que hay que atender. Es preocuparnos, anticiparnos a los acontecimientos, no curar al enfermo, evitar que se enferme. Esta es la idea. En las distintas telarañas que está dentro de nuestra sociedad de consumo, hay algunas que no dan la oportunidad porque te llevan directamente a un callejón sin salida. Y ahí debe estar la responsabilidad, la inteligencia de una organización de decir, ese no puede ser un camino, nunca va a ser un camino. Puede haber otros caminos, pero ese no es el camino, porque la información controla la acción y nuestra responsabilidad es estar bien informado y saber transmitir, digamos, con persuasión, con cariño, con amor, fundamentalmente a ese compañero que está entrando en esa situación para decirle ese no es el camino. Muchas gracias. De la segunda jornada internacional sobre la problemática de las adicciones en el mundo laboral participaron diferentes especialistas, referentes y funcionarios que expusieron su visión y experiencias sobre esta temática. La temática específica de las jornadas tiene que ver con los problemas de los consumos problemáticos en el ámbito laboral. Nosotros desde el Ministerio tenemos una política pública fuerte de inclusión del abordaje de los consumos problemáticos en todas las áreas, en todos los sectores y los ámbitos, y que ese abordaje sea integral, la integralidad implica que los efectores de salud y los profesionales de la salud atiendan los consumos problemáticos, pero también implica la presencia de todos los subsectores del ámbito de la salud. En ese sentido, la seguridad social tiene un rol muy importante
y también todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas, porque no podemos pensar el consumo solamente como un problema de salud que tiene que ser atendido en el ámbito del sistema sanitario, en un centro de salud, en un hospital, que por supuesto es muy importante que ahí haya una atención, pero también tenemos que tener en cuenta que los problemas que lleva adelante una persona que tiene un consumo problemático se dan en todos los ámbitos de su vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en el ámbito educativo, en los espacios de recreación. Por lo tanto, la inclusión de esta problemática, en particular los consumos en el ámbito del trabajo, nos parece que es fundamental para abordar el tema, para que todos tomemos conciencia y podamos contribuir en aquello para lo que todos debemos trabajar, que es que las personas que tienen problemas de salud mental, en este caso un padecimiento como es el consumo problemático, tengan garantizada la atención y un apoyo para mejorar su situación. Nosotros creemos que en la temática de las adicciones no es importante poner el foco en el objeto droga, ¿no? Sino en lo que sucede para que una persona se vincule con la droga de una determinada manera. Y eso tiene múltiples causas, no hay una sola causa, pero es importante que podamos tomar conciencia de que en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana de la persona tenemos que tratar de estar atentos, de acompañar y de ayudar a las personas que quizás por algún problema que están atravesando puedan llegar a establecer ese vínculo patológico con una sustancia. Entonces, la red social de las personas, entre ellos los compañeros de trabajo, tienen un rol fundamental, así que hablar de prevención creemos que es algo que es urgente y necesario, ¿no? Es un compromiso social que es fundamental, tanto desde el punto de vista sindical, de poder tomar una iniciativa que tiene que ver con pensar en el trabajador, y desde el punto de vista de la obra social o más de la parte sanitaria del sindicato, es importante este vínculo también con el Ministerio, porque como te decía, tenemos que pensar que las personas son las mismas independientemente de si se tratan en el ámbito público, en el ámbito privado o en el ámbito de la seguridad social. Por lo tanto, muchas veces hay derechos a la salud que no son del todo garantizados por el fraccionamiento que tienen los subsistemas de salud. Nosotros estamos desde el Ministerio con varias obras sociales, entre ellas con UOCRA, no solamente en este encuentro, sino en una capacitación para el primer nivel de atención. Estamos tratando de desdibujar esas barreras e integrar los subsistemas que hay que pensar que redundan en un beneficio para las personas que tienen algún problema de salud. Desde la CEDRONAR tenemos toda una gran dirección que refiere a asistencia, es decir, a la atención de las problemáticas de consumo, y una gran área que es la dirección de prevención. Dentro de lo que es prevención, es decir, es llevar adelante distintas políticas que significan o evitar la aparición de la problemática de consumo, o bien reducirla a tiempo. Hay un área específica que es prevención en ámbitos laborales y que es un área que se dedica específicamente a trabajar con sindicatos y con empresas para llevar adelante políticas específicas al interior de los ámbitos laborales conforme a las características de la población. Algunas de las características principales de lo que estamos encontrando es que en general las estadísticas sobre consumo de sustancias, lo cual no necesariamente significa que se diga un consumo problemático, adictivo, el consumo en general tiende a aumentar. En general las sustancias que más se consumen son las que se conocen como legales, el alcohol, el tabaco, y dentro de las que son ilegales en nuestro país le continúan la marihuana y la cocaína. Una de las cuestiones que nosotros estamos viendo es que está disminuyendo la percepción sobre el riesgo de lo que implica consumir alcohol y o consumir marihuana. Probablemente este es uno de los aspectos notables, que es lo que la población registra como riesgoso o no, y esas dos sustancias merecen una particular atención. Es absolutamente valorado porque en realidad lo que los resultados también ven es que la gran parte de la población que tiene alguna problemática de consumo no accede a los servicios de salud tradicionales, con lo cual se requiere una multiplicidad de estrategias lo más cercanas al ámbito de desempeño, de vida laboral, comunitario, familiar de las personas, en este caso los trabajadores, para captar la problemática y darle algún tipo de asistencia o de soporte. Es una manera de complementar e incluso poder atender aquello que capaz llega muy tarde o no llega al servicio de salud tradicional. Cuando uno piensa en las mejores expectativas, significa no solo disminuir las tasas de consumo, sino también retrasar la edad de inicio. Para eso, la expectativa sería
seguir en primera instancia fortaleciendo las estrategias de prevención y seguir mejorando y profesionalizando para la problemática de consumo las estrategias de asistencia sanitaria. Cáritas hace 2 años que creó un área nueva, también por las demandas de todo el país, del tema de las adicciones, que se llama Área de Abordaje Pastoral y Comunitario de las Adicciones, que empezó a visibilizar este tema, ¿no? Que antes por ir a un tema chiquito, que algo más de los barrios más vulnerables o algo más al margen, y hoy es un tema que te atraviesa cualquier cosa que vos tengas, te atraviesa el tema de las adicciones, desde el fútbol, desde el trabajo, de la escuela, de los barrios. Hoy es un tema que preocupa a todos y la Iglesia le está poniendo el cuerpo y pensando proyectos de cómo abordar esta problemática. El trabajo de los curas villeros, que es lo que fundó el Padre Pepe, que se llama Los Hogares de Cristo, Cáritas lo tomó como propuesta para llevarlo a otros lugares del país, ¿no? De que no sea algo solamente de las villas de capital, sino visibilizar que esto es un problema que lo encontramos en cualquier ciudad o localidad de todo el país. Y la clave principal fue encontrar esto, ¿no? De que no es solamente un problema singular, individual, que se resuelve solamente con un tratamiento en una comunidad o en un hospital, sino que se necesita de que toda la comunidad se transforme y empiece a abrazar esto, ¿no? Así como es como pensamos también en el mundo laboral, ¿no? O sea, el mundo laboral es donde pasamos más horas todos de nosotros, a veces más tiempo que en nuestra casa. Entonces, ¿cómo transformamos el ambiente laboral para entre todos acompañar estos temas, ¿no? De cuidado y de acompañamiento entre todos, que no se resuelve con un tratamiento o una medicación psiquiátrica, sino que la comunidad laboral, el mundo laboral se tiene que acompañar. La verdad que es muy importante y sobre todo lo más importante que nos gusta de este trabajo que vienen haciendo ustedes, que se hace desde el sindicato, ¿no? De acompañar desde las bases, o sea, porque esto no es un tema que se resuelve poniendo solamente un área de salud o profesionales, de un médico, un psicólogo, un trabajador social, sino es cómo fortalecemos a nuestros delegados gremiales, que son los que acompañan la cotidianidad de los trabajadores, en los lugares de trabajo, que no es en oficinas, sino que es, en este caso en la construcción, que es en todos lados, ¿no? Entonces, cómo de esos lugares fortalecemos esos grupos humanos, digamos, ¿no? Avanza la construcción del paso bajo nivel de la avenida Nazca. La obra permitirá eliminar el paso a nivel existente con el objetivo de incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito y lograr una mayor conectividad entre ambos lados de las vías, contribuyendo a mejorar el medio ambiente. El paso bajo nivel de la avenida Nazca se extenderá entre las calles Pedro Lozano y Marcos Sastre, pasando por debajo de las vías del ferrocarril San Martín, a 300 metros de la estación ferroviaria de Villa del Parque. Su túnel será doble mano y contará con 4 carriles de circulación, 2 por sentido, con una altura libre de paso de 5 metros 10 centímetros, que lo hará apto para tránsito liviano, pesado y transporte público de pasajeros. A los costados del túnel se construirán calles de convivencia para el acceso de los frentistas a sus viviendas y comercios, completándose los trabajos con una puesta en valor general del espacio público que revitalizará el área de influencia mediante nuevas veredas, renovando mobiliario urbano y trabajos de forestación. También se emplazarán pasarelas peatonales bajo nivel, con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida. Durante la segunda jornada internacional sobre la problemática de las adicciones en el mundo laboral, los expositores debatieron sobre estrategias y modelos de prevención en este tema. Se llamó a analizar de qué manera debe abordarse la problemática y lograr entornos laborales saludables.
Se está trabajando en el ámbito laboral desde hace 11 años en un programa interinstitucional donde participa la Central Sindical Uruguaya, el PIT-CNT, la Universidad de la República, que es pública y autónoma, y la Junta Nacional de Drogas. Este programa funciona aplicando las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y mediante la negociación colectiva. Y básicamente lo que pretende entender es que el tema de la dependencia de sustancias en un trabajador es exactamente igual que cualquier otro problema de la salud. En consecuencia, lo que debe de tenderse es a poder dar una respuesta de salud a esas personas y superar un poco el paradigma disciplinario, ¿no? Y en ese sentido, ese trabajo de 11 años culminó en una norma de carácter general, que es un decreto que se consensuó en el ámbito de diálogo social más importante de Uruguay en materia de seguridad y salud en el trabajo, empresarios, trabajadores y gobiernos, y es el decreto 128 que determina el abordaje desde las paritarias de seguridad y salud del tema de las dependencias en el trabajo. El problema de la dependencia de sustancias está en la sociedad y el mundo del trabajo no es ajeno. Entonces lo que hay que generar es un encare, un abordaje con garantías que permita básicamente un sinceramiento para abordarlo y poder hacer prevención, poder hacer asistencia cuando se necesita, preservando la inserción laboral de las personas. A nivel de compromiso del movimiento sindical, ya te digo, hay un enorme compromiso de todos los actores laborales, tanto del sector empresarial como del sector sindical. Y en cuanto a los trabajadores que ingresan a los programas de rehabilitación en este programa laboral, tenemos unos índices de rehabilitación muy altos, que van del 56 hasta el 73%, y que tienen un índice de reincidencia, te estoy hablando con un seguimiento de unos 3 años o 4, de aproximadamente un 1% nada más. El movimiento obrero tiene que coordinar y acordar en cada empresa o en su rama los criterios generales de abordaje para desarrollar una cultura de no consumo en el trabajo, que es la verdadera prevención, ¿bien? Y si lo llevas a la responsabilidad de cada delegado sindical, tiene 2 roles fundamentales: ser garante de derechos, del derecho al trabajo, del derecho a la salud, al buen trato, etcétera, etcétera, y conocer los recursos para apoyar a la persona que tiene dificultades. En Chile está el organismo del gobierno, que es Senda, que trata de hacer lo mejor posible el tema de prevención, y ahora están muy enfocados en alcohol y drogas, específicamente en marihuana, porque tenemos un gran problema, mucho consumo y mucho efecto secundario debido a la cannabis, porque tiene efectos muy dañinos en el cerebro que está conformándose entre los 15 y 19 años. Lo que más se pierde con el consumo de droga es capital humano. Entonces, en ese sentido, un organismo de este tipo lo que tiene que ver es cómo resguardar nuestro capital laboral y cuáles son aquellos factores que pueden incidir en una disminución de la productividad o pueden hacer más vulnerable a nuestros miembros. Y yo creo que la percepción de riesgo frente al consumo es muy importante tenerla. En este momento lo más importante es trabajar fuertemente en la prevención para trabajar con el gran número de personas que no consumen. Porque aquellas que consumen de alguna manera u otra se derivan a tratamiento a través de sus obras sociales, sus prepagas, etc. Pero la gran mayoría, que es la que no consume, ahí hay que trabajar fuertemente en prevención para evitar que entre en el tema de consumo. Esa es la gran mayoría y ese es el gran desafío. El modelo de prevención primaria es la prevención a ese grupo enorme que es el que no consume, para evitar que consuma. Hay una prevención secundaria que va lo que sería a ese consumidor de fin de semana, que ahí hacemos prevención secundaria, ¿sí? Es una prevención, digamos, para ese grupo muy particular. Y aquellos que ya llegaron a la enfermedad, que sería el grupo más chico pero el más preocupante, hacemos prevención terciaria, que es tratamiento. Entonces, si todos hablamos en ese mismo esquema, podemos tener una política adecuada para nuestros trabajadores, programas indicados para los trabajadores y además
todo este tema de cómo llevar a un tratamiento que dé la mejor posibilidad y en el menor tiempo posible. WOCRA nos da sorpresas fantásticas digamos, como gremio, más allá de esa visión de solidaridad y de acción concreta y de un programa que va llevando adelante en el tema de prevención de adicciones muy bueno, pero hay una gran diferencia del año pasado a este. Estamos en un momento social y político muy complejo. Entonces, lamentablemente, cuando hay problemáticas de tipo social y económicas, el tema de las sustancias termina siendo una especie de, para decirlo prácticamente, un salvavidas químico. Ante esta angustia, ante esta depresión que tengo, me engancho con tal tema. Ese es un tema a trabajar fuertemente en el ámbito laboral, en un ámbito laboral que más de 100.000 despidos, anuncios de que los ajustes van a ser mayores, digamos, un Ministerio de Trabajo y un Ministerio de Salud que son degradados a secretarías. Entonces, este es un tema, el ámbito de las adicciones, justamente de trabajo y de salud, que es lo que nos ocupa. Entonces vemos una situación difícil. Ahora, el equipo, en este caso de WOCRA, en el tema de adicciones, nos da la satisfacción de que está haciendo un trabajo y va a seguir haciendo un trabajo en defensa y protección de sus trabajadores. El rol del delegado gremial y de aquellos compañeros de trabajo que se capacitan, hacen acciones de este tema, son cada día más importantes. WOCRA es un ejemplo, UPCN es un ejemplo, SUTER es un ejemplo, distintos gremios, muchos más, APUBA, bueno, puedo hablar de un montón que formaron a sus propios equipos, trabajan con los delegados gremiales y van en esto de cuidemos a nuestra gente, cuidemos de este tema para evitar que esas personas las dejen fuera del ámbito laboral. Entonces, cuidar el trabajo, cuidar la persona y tener una visión a lo largo y en el tiempo de que este es un tema que lamentablemente va en aumento y tenemos que hacer acciones muy concretas, como hace en este caso WOCRA a través de su equipo de prevención de adicciones. Rehabilitarán más de 660 kilómetros de la Ruta 11 en Santa Fe y Chaco. Las obras de rehabilitación contemplan la ejecución de tareas de repavimentación y bacheo, reparación y mantenimiento de puentes, reacondicionamiento de banquinas, colocación y reposición de defensas metálicas, nueva señalización horizontal y vertical y reparación y limpieza del sistema hidráulico del corredor. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de 18 meses a partir del inicio de los trabajos. La rehabilitación de la Ruta Nacional 11 mejorará las condiciones de circulación y seguridad para más de 16.000 usuarios por día. A lo largo de su recorrido se desarrolla una importante actividad económica vinculada al agro, la ganadería, la industria alimenticia y la metalúrgica. La reparación agilizará el traslado de productos y consolidará a esta vía como un corredor de exportación altamente competitivo a raíz del abaratamiento de los costos logísticos. Esto fue Con Más Info.